En este video te quiero enseñar cómo puedes leer más y mejor. Para mejorar en el desempeño de tu lectura y en cualquier otro ámbito, la clave es cuantificar. Identificar ciertos indicadores que vas a ir monitoreando para ver si estás mejorando en el tiempo. En el caso de la lectura, el primer indicador que tienes que tener en cuenta cuando te estás proponiendo a mejorar tu lectura es las palabras por minuto, la velocidad de lectura, que se mide en cuántas palabras puedes leer en una determinada unidad de tiempo. Hay muchos test en internet en donde te piden leer un texto y de esa forma medir el tiempo que has tardado en leer ese texto. Al dividir el número de palabras leídas por el tiempo que te has tardado, se obtendrá la velocidad de lectura que tienes. El segundo indicador clave es la comprensión. Comprender significa poder responder a ciertas preguntas, ya sean globales o muy específicas sobre el texto que has leído y ver cuántas de esas aciertas o has respondido de manera correcta. En términos cuantitativos es el porcentaje de todo el texto que has leído y que has podido comprender del total del texto. He podido comprender el 60% del texto, solo comprendí el 20% del texto. En fin, lo importante es también cuantificar qué tanto has entendido de lo que has leído. Estos tests que te menciono, ya sea en internet o libros, contemplan también una área de comprensión. Una vez ya tienes la velocidad a la que lees y cuánto de todo lo que has leído has comprendido a través de estas preguntas que te hace el mismo test, multiplica esos dos indicadores y lo que obtendrás es el rendimiento, es decir, tu desempeño al momento de leer. ¿Qué tanto lees y cuánto has comprendido de lo que has leído? Una vez claros los indicadores que vamos a monitorear para ver si estamos mejorando nuestro desempeño en la lectura, otro factor muy importante es poder acondicionar oportuna y apropiadamente el entorno en el cual vamos a leer. Muchas veces hay instancias de lectura en las cuales muchas de las variables del entorno no las podemos controlar. Por ejemplo, cuando leemos en la micro o el autobús o en el metro, en el subterráneo o en un parque en donde hay muchos ruidos de ambiente u otro tipo de distracciones que pueden entorpecer el proceso de lectura. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es focalizarnos en aquellos aspectos que sí podemos controlar. Por ejemplo, si estamos en un lugar muy bullicioso, quizás utilizar audífonos y escuchar un ruido blanco, un ruido que no perturbe nuestra concentración, ya sea el sonido del mar o la lluvia. Por otra parte, la iluminación, procurar siempre estar en un lugar iluminado, quizás con algún tipo de lámpara de soporte. O hay unas lámparas que se pueden colocar en los libros que nos permiten dar una iluminación adicional para poder así leer tranquila y apropiadamente. Lo importante es también tener un buen soporte donde vamos a leer, si vamos a leer en la mesa o en un sofá, estar cómodos, procurar que la postura sea natural y que no nos genere perjuicios posterior a la lectura. Controladas todas esas variables, mejoraremos sin duda también nuestro desempeño. Respecto al ejercicio propio de la lectura, te recomiendo en primera instancia tratar de evitar la subvocalización. Es muy usual que cuando estamos leyendo, en nuestra mente hay una pequeña voz que también está leyendo y se escucha cada vez que vamos vocalizando cada palabra que estamos leyendo. Focalízate en ese caso, en mejorar la visualización del texto colocando pequeños puntos, 3 puntos de referencia, cosa de generar un barrido del texto. Y si vas a pronunciar alguna palabra de lo que estás leyendo, focalízate en leer solo la primera sílaba de cada palabra. De esa forma, cuando estás leyendo, va a haber un rumor, un ruido, pero va a ser menor y de esa forma vamos a ir ejercitando la subvocalización, vamos a ir ejercitando evitar la subvocalización. De esa forma vas a poder avanzar más rápido. Entonces, repito, mejora la visualización del texto colocando puntos de referencia al momento de barrer con la mirada y en segundo lugar, procura solo pronunciar la primera sílaba de la palabra que estás leyendo. De esa forma vamos a trabajar esas dos
esas dos variables importantes del desempeño de la lectura. Otro punto importante es utilizar un soporte con el cual puedas guiar tu mirada al momento de leer el texto. Puede ser el mismo marcador de libros que vas deslizando por la página, cosa de ir focalizándote en la línea en que tienes que leer, o puedes utilizar un lápiz para marcar los puntos donde vas a focalizar la mirada cuando hagas el barrido del texto que estás leyendo. Algo que te recomiendo evitar es regresar al párrafo anterior que leíste porque quizás no entendiste algo de lo que acabas de leer. Muchas veces esta regresión, es decir, retroceder en la lectura, entorpece el mismo proceso. Nos quedamos entrampados en un loop, en un limbo, en un bucle que finalmente no nos permite avanzar. ¿Y qué te recomiendo en ese caso? Avanza, progresa en la lectura. No te detengas a revisar algo del párrafo anterior. Sigue con el flujo hasta finalizar el capítulo, el subcapítulo o la sección que estás leyendo, de modo de que puedas recabar lo más posible del texto, que entiendas lo más posible de la globalidad de lo que se te está exponiendo. Ya en una segunda o tercera lectura, subraya, opta por alguna opción más activa de lectura, pero en la primera lectura haz un repaso, un barrido de lo que estás realizando y luego ya vas a los puntos o los detalles más específicos. Pero evita la regresión, fluye con la lectura y de esa forma generarás momentum y vas a poder ir progresando y ejercitando de mejor forma tu comprensión. Por último, te aconsejo cómo puedes utilizar de mejor forma el diccionario. La clave es esta: ocúpalo una vez hayas terminado de leer el capítulo o el subcapítulo que estás revisando en ese momento. ¿Por qué? Porque utilizar el diccionario a medida que vas avanzando en la lectura supone una pausa que puede entorpecer tanto tu velocidad de lectura como tu comprensión. Recuerda que la comprensión en la primera lectura recomiendo que sea desde la perspectiva global. Trata de sacar las ideas generales del texto. Y por otra parte, el hecho de hacer pausas, evidentemente, que ralentiza tu velocidad de lectura. Y a la vez, corta con este momentum, con esta inercia con la cual ya vienes y que te permite avanzar más y mejor. Entonces, si no entiendes una palabra en particular, sácala por contexto. Y si no, simplemente omítela y sigue avanzando. Recuerda que tu primera misión en la primera lectura es sacar una idea general. Una vez ya hayas finalizado, toma el diccionario, revisa las palabras que no entiendes y no solo vas a estar ampliando tu vocabulario, sino que también vas a poder entender de mejor forma lo que acabas de leer, obteniendo ideas específicas del texto. Con estos consejos te invito a ponerlos en práctica. Mensura tu rendimiento en cuanto a la velocidad de lectura y la comprensión. Empieza a aplicar estos tips de mejorar tu entorno controlando todas aquellas variables que puedas manejar para optimizar tu velocidad de lectura y tu comprensión. Y por supuesto, evita la subvocalización, genera un barrido utilizando puntos focales, evita retroceder en la lectura por si algún texto o algún párrafo no lo comprendiste, luego lo vas a poder leer por segunda o tercera vez. Y por último, utiliza el diccionario para ampliar tu vocabulario y al final de la lectura, cosa de mejorar tu comprensión de lo que acabas de leer. Pon en práctica esto y dime cómo te ha ido, mensura tus avances, ya sea de manera semanal o mensual, y obviamente ahí voy a estar atento a tus comentarios sobre estas puestas en práctica de todos estos tips que te acabo de dar de cómo leer más y mejor.